Para cualquier país del mundo, construir una fuerza aérea respetable es una misión complicada. Además del elevado coste de adquisición de las aeronaves, hay otros factores como las relaciones diplomáticas y los intereses geopolíticos que intervienen en la operación. Por estas razones, la mayoría de los países disponen de flotas que pueden considerarse modestas, con solo unos cientos de aparatos, entre aviones y helicópteros. Solo las mayores potencias militares, como Estados Unidos, Rusia y China, cuentan con una flota de más de 3.000 aviones, mientras que otros 6 países tienen más de 1.000 aviones en sus fuerzas armadas. Por eso sorprende saber que en pleno desierto del estado norteamericano de Arizona están estacionadas más de 4.400 aeronaves militares, valoradas en más de $35.000 millones. Entre ellos hay cazas, helicópteros, bombarderos y cargueros de diversos modelos, que siguen operando hoy en día en todas las partes del mundo. Con este número de aviones y helicópteros, sería posible formar la segunda fuerza aérea del mundo, por delante de Rusia y China, y solo por detrás de Estados Unidos, con sus más de 13.000 aviones. Pero, ¿por qué tantos aviones y helicópteros han acabado en el desierto? ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Y cuál debería ser el destino de estas aeronaves? En 1945, justo después de ganar la Segunda Guerra Mundial con los aliados, Estados Unidos se enfrentó a un grave problema. Durante los años de conflicto, las fábricas estadounidenses produjeron como nunca y se construyeron más de 300.000 aviones en un periodo de 5 años. Tras la rendición de Japón y el fin de la contienda, el país contaba con no menos de 230.000 aviones, y construir estructuras adecuadas para tanto equipo habría sido, como mínimo, caro y laborioso. Como la necesidad es la madre de la invención, con unos cuantos estudios y análisis, los técnicos encontraron la solución perfecta al problema cerca de la ciudad de Tucson, en el desierto de Sonora. La región se encuentra a 780 metros sobre el nivel del mar, tiene poca humedad y escasas precipitaciones. Además, la región tiene otra característica interesante, que es una capa de unos 15 centímetros de suelo muy duro, apoyada a su vez en otra capa de roca caliza. Estas condiciones del suelo permiten volar y estacionar aviones sin que se hundan en el suelo y sin necesidad de pavimentar. Además, el suelo es alcalino, lo que también ha contribuido a una mejor conservación de las aeronaves. Al no ser necesarias grandes obras, en 1946 empezaron a llegar los primeros aviones a la base aérea de Davis-Monthan, que ya operaba en el lugar. Los primeros modelos que ocuparon el emplazamiento fueron los bombarderos B-29 Super Fortress, fabricados por Boeing, y los aviones de transporte C-47, fabricados por Douglas. Los aviones fueron sometidos a un proceso denominado encapsulamiento antes de ser enviados al desierto. Una decisión que resultó acertada 2 años más tarde, cuando la Unión Soviética bloqueó el acceso ferroviario y por carretera a Berlín Occidental en 1948. Para evitar que la ciudad se quedara sin suministros durante el bloqueo, que duró casi 1 año, Estados Unidos empezó a transportar alimentos y combustible por aire. Los C-47 almacenados se prepararon rápidamente para volar y ayudar en la misión. Poco después, en 1950, cuando Estados Unidos entró en la Guerra de Corea, las fuerzas aéreas, que tenían 440 B-29 en servicio, se dieron cuenta de que necesitaban más aviones. Para entonces, Boeing había dejado de fabricar el modelo y unos 400 bombarderos que habían quedado aparcados fueron recuperados y enviados al campo de batalla. Tras darse cuenta de su importancia, el centro de almacenamiento se convirtió en una unidad independiente de la base aérea
y dejó de almacenar únicamente aviones del Ejército del Aire, convirtiéndose en destino de aeronaves del Ejército, la Armada y los guardacostas. El cambio tuvo lugar en 1965 y el lugar pasó a denominarse Centro de Almacenamiento y Disposición de Aeronaves Militares, MASDC. En la década siguiente, Estados Unidos volvió a verse envuelto en un gran conflicto en Asia, esta vez en Vietnam, y la producción de aviones volvió a aumentar, hasta el punto de que, tras la guerra, el centro de almacenamiento batió su récord de ocupación, con 6.080 aeronaves estacionadas en él. En 1985 se produjo otro cambio significativo y el emplazamiento empezó a albergar misiles balísticos fuera de servicio, así como equipos de la NASA, incluidos transbordadores espaciales. Para representar la nueva fase, el emplazamiento pasó a llamarse Centro de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial, representado por las siglas AMARG. Sin embargo, el nombre oficial es prácticamente desconocido, ya que el emplazamiento ha recibido el apodo de Boneyard, que significa cementerio de huesos, y para mucha gente no es más que un cementerio de aviones. El más grande del mundo, por cierto. Pero, ¿están justificados estos apodos? Los aviones que llegan al cementerio de huesos se dividen en 4 categorías, que varían según el estado de la aeronave y el propósito para el que fue enviada allí. Los aviones clasificados como tipo 1000 son los que se han enviado para almacenamiento a largo plazo, es decir, aunque no haya previsión de que vuelvan al servicio, deben conservarse en un estado que les permita volver con pocos trámites. En esta categoría se encuentran actualmente cientos de cazas F-16 almacenados para ser convertidos en drones, que se utilizan como blancos para el entrenamiento de pilotos. La otra categoría, denominada 2000, alberga el mayor número de aviones en la actualidad. En esta clase se encuentran aviones que ya se sabe que nunca volverán a volar, pero que se utilizarán para extraer piezas, un proceso popularmente llamado canibalización. Luego viene la categoría 3000, que son aviones que se envían para almacenamiento a corto plazo. Los aviones de esta clase suelen enviarse al desierto a la espera de un nuevo destino, ya que muchos de ellos se venden a otros países cuando abandonan el ejército estadounidense. La última categoría, obviamente llamada 4000, es para los aviones que tienen que ser destruidos. En este caso no hay mucho de qué hablar. Estos aviones se destruyen por completo y algunas partes, principalmente el fuselaje, se envían a reciclar. Como el lugar no es un simple desguace de aviones, se tiene mucho cuidado con cada aeronave que descansa en el desierto. A pesar del clima ideal y de las condiciones del suelo que impiden que los aviones se corroan, las aeronaves pasan por ciertos procedimientos antes de ser estacionadas. Aunque muchos procedimientos son comunes a todos los aviones, también los hay específicos para cada categoría. Nada más llegar, los aviones pasan por un proceso de retirada de armamento y otros equipos con cargas explosivas, como los asientos eyectables de los cazas. A continuación, un equipo retira todo el combustible que queda en los depósitos. En la misma fase, el equipo reposta el avión con aceite más ligero, que luego se retira. El objetivo de este proceso es que el aceite cree una especie de película protectora, tanto en el depósito como en los demás puntos de paso. El siguiente proceso por el que pasan los aviones es el baño, y aunque pueda parecer absurdo lavar un avión que va a estar en el desierto, este procedimiento es importante para eliminar partículas del fuselaje que pueden acelerar el proceso de corrosión de la estructura, como la sal, que se encuentra principalmente en aviones que han estado en portaaviones. A continuación, se pinta el aparato con una pintura selladora que protege todo el fuselaje de las inclemencias del tiempo. Se aplican 2 capas de pintura a toda la superficie, mientras que algunas partes reciben una tercera capa de pintura blanca. El objetivo de esta capa adicional de pintura
es sellar todos los puntos por los que puede pasar el aire. La pintura no solo protege el exterior del avión, sino que también ayuda a reducir la temperatura interior. Estamos hablando de una región desértica, y sin esta protección, los termómetros del interior de los aviones podrían superar los 90 grados centígrados. Con la pintura es posible bajar la temperatura hasta 15 grados, lo que ayuda a prolongar la vida útil de los materiales. Los aviones de categoría 1000, que son los que están almacenados a largo plazo sin planes de volver al servicio activo, se revisan y someten a mantenimiento cada 4 años, para que, en caso necesario, puedan volver a volar rápidamente, independientemente del tiempo que lleven parados. Y entre los más de 4.000 aviones aparcados en el deshuesadero, hay algunas rarezas del mundo de la aviación militar y aviones con muchas historias. Una de ellas es un Hércules C-130, que estuvo enterrado en la nieve de la Antártida durante 16 años. El avión tiene una especie de esquí en el tren de aterrizaje que le permite aterrizar y despegar en la nieve. Fue durante un despegue cuando la aeronave sufrió un accidente y quedó abandonada en el continente helado, prácticamente cubierta por completo de nieve, de la que solo sobresalía la cola. En 1988, después de que un estudio demostrara que rescatar el avión sería más barato que comprar otro, se sacó de la nieve y se volvió a poner en funcionamiento, hasta su jubilación definitiva en el desierto de Arizona. Otro avión que pasó a la historia y estuvo en el Lamarck fue el bombardero B-29 llamado Enola Gay. Por si no lo recuerdas, fue el avión que pasó a la historia por ser el primero en lanzar una bomba atómica. Estuvo aparcado en el desierto durante un tiempo antes de ser restaurado y expuesto en un museo de la capital estadounidense. Entre los aviones hay celebridades como el caza Grumman F-14 Tomcat, similar a los que aparecieron en la película de 1986, Top Gun. Y hablando de cine, el propio centro de almacenamiento sirvió de plató para algunas escenas de la película de 2009, Transformers, La venganza de los vencidos. Siguiendo con las artes, además de ser un museo al aire libre de la historia de la aviación militar, el lugar también puede considerarse un museo de arte, ya que en 2012 se seleccionó a algunos de los mejores artistas urbanos del mundo para pintar los fuselajes de 5 aviones. Pero ya está claro que la función de esta zona de 6 kilómetros cuadrados es mucho más que un espacio de expresión artística o de almacenamiento de aviones en desuso. Basta con echar un vistazo a las cifras del sitio. Armagh también tiene una gran importancia financiera para Estados Unidos. Los cerca de 600 trabajadores del emplazamiento recuperan entre 5.000 y 6.000 piezas cada año, una cifra que representa hasta 350 millones de dólares anuales. Un reportaje publicado en The New York Times en 2003 afirmaba que el año anterior, el desguace había recaudado más de 800 millones de dólares, entre la venta de piezas y el retorno de los aviones a los cielos. Además, la recuperación de piezas de aviones aún en servicio en las Fuerzas Armadas estadounidenses permite ahorrar millones cada año si hubiera que comprar las piezas en el mercado. Por no hablar de que en muchos casos sería imposible encontrarlas. A pesar de todo su moderno equipamiento, las Fuerzas Aéreas estadounidenses cuentan con varios aviones antiguos en su flota, como el bombardero Boeing B-52 Stratofortress. Este modelo se fabricó entre 1952 y 1962, y 58 de los 744 que se produjeron siguen operativos hoy en día. Para este modelo y otros más antiguos que siguen volando, el Boeing Yard es fundamental, como lo es para otros países que cuentan con aviones estadounidenses en sus fuerzas armadas. Sin embargo, hay muchas otras cifras implicadas en este asunto. La cantidad de dinero depositada en un desierto es impresionante y ayuda a comprender
todo el cuidado que se tiene con las aeronaves. Según las estimaciones, los 4.400 aviones aparcados valen unos 35.000 millones de dólares. Si todos los aviones estuvieran en condiciones de funcionar, esta sería la segunda flota de aviones militares más grande del mundo, solo superada por la flota activa de los propios Estados Unidos. El lugar podría cobrar aún más importancia con el escenario actual, marcado por diversos conflictos y amenazas. Estas circunstancias podrían obligar a Estados Unidos a entrar en combate o, como mínimo, a apoyar a sus aliados, como ya ocurre con Ucrania e Israel. Ante la necesidad de luchar en varios frentes, es probable que muchos de los aviones actualmente inactivos sean movilizados rápidamente, un patrón recurrente en los casi 80 años de historia del centro de almacenamiento. Según los registros, durante los periodos de guerra, como Corea, Vietnam o Irak, las existencias descienden considerablemente y cuando los conflictos terminan, vuelven a aumentar. A pesar de ser el mayor cementerio de aviones del mundo, el Lamarck no es el único. Hay otros por todo el mundo, dedicados principalmente a aviones comerciales. Y en este vídeo te cuento cómo varios Airbus A380 escaparon del cementerio y volvieron a volar. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.